Bienvenidos al podcast número 1, Aquí está la respuesta. Un podcast donde encontrarás respuestas claras y contundentes de temas bíblicos y muchos más. Les recordamos que estamos en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como @Aquí está la respuesta oficial. Cuéntanos, chicas, ¿qué tenemos para hoy? Así es, amigos, bienvenidos y hoy estamos en el segmento El Experto Responde. Y hoy tenemos un invitado estrella, chicas. Hoy nos acompaña Freddy Disla. Bienvenido, Freddy. Muchas Bienvenido. gracias por invitarme. Gracias. Freddy es cantante y compositor, también forma parte de la agrupación Oasis. Así es, así es. Y el tema que tenemos para el día de hoy es como los días de Lot. Un tema súper interesante, ¿verdad? Interesantísimo, claro. Y vamos a comenzar. ¿Cómo eran los días de Sodoma y Gomorra? Es interesante tu pregunta porque en la mayoría de las películas, cuando vemos por televisión, siempre vemos como una Sodoma y Gomorra como deteriorada, de gente salvaje, como casi animales, así como si se comiesen unos a otros y se descuidase. Pero cuando nosotros pues analizamos básicamente a través por lo menos del espíritu de profecía, vemos en el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas que la vida en la ciudad de Sodoma y Gomorra era una vida de lujo, una vida de prosperidad. Dice la pluma inspirada que lo compara prácticamente al jardín del Edén, o sea, era una cosa hermosa donde el arte, donde el conocimiento, todas esas cosas eran, ¿me entiende? Progresaba. Pero el problema no, y por fuera se veía una ciudad perfecta. Ajá. Dice que con poco esfuerzo tú podías vivir y gozar de una buena vida. O sea, pero el problema es lo que hay debajo y detrás de eso, que es realmente a donde Dios se detiene para evaluar una ciudad. Pudiéramos decir lo mismo, por ejemplo, de Las Vegas. Todo el mundo quiere visitar Las Vegas porque es despampanante, tanto de día como de noche, de luces, que Muy todos llamativo. los sentidos de nosotros son tremendamente atraídos, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero sabemos muy bien qué hay detrás de la vida de Las Vegas, ¿verdad? Y hablando qué hay detrás, quisiéramos saber qué cosas se practicaban o se hacían en esas dos ciudades en el tiempo de Lot que se pueden estar haciendo ahora en estos tiempos. Bueno, como siempre, Dios lo que ha visto es el pecado, la depravación que se movía detrás de eso, los asesinatos, violaciones, abuso de menores, el robo, o sea, una vida totalmente alejada de Dios, porque el corazón del hombre cuando se aparta de Dios, se aparta de ese poder que lo puede retener, de esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de él. Por eso tú no puedes determinar a dónde tú puedes llegar si te apartas del Señor. Eso es así. Y estamos hablando de las cualidades que tenía esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuáles eran las principales razones por las cuales Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Había algo que Dios dijo, no, ya está bueno, o hasta aquí llegó su fin, por esto y por esto y por esto? Ok. Obviamente, como son cosas que necesitarían un tema a desarrollar, pero estamos hablando en términos, basándonos en la Biblia, en lo que dice, y basándonos también en lo que dice los testimonios patriarcas y profetas en el capítulo 14, la destrucción de Sodoma. O sea, Dios, antes de destruir, antes de hacer juicio sobre alguien, sobre una ciudad, primero le da la oportunidad de reconocer su error. Ok. Y cuando nosotros nos basamos, por ejemplo, en la pluma inspirada, que es, ningún libro te puede describir esa situación porque hay que remontarse al pasado y la gente no tiene esa capacidad, ¿verdad que sí? Sí. Pero a través de la señora White, el Señor le mostró cómo estaba esa ciudad. Y ella describe ahí que ellos conocían y tenían como testimonio lo que había sucedido en el mundo antediluviano. Wow. Que Dios había destruido el mundo por su corrupción. Y ellos, dice la señora White, que ellos estaban conscientes de todo eso. Ok. Ellos estaban también conscientes del testimonio de Abraham, de su religión, que al principio ellos se burlaban y la tomaban como en menos, ¿verdad que sí? Sí. Pero cuando vieron, por ejemplo, cuando Abraham salió a perseguir a los que habían secuestrado
a su sobrino y sus propiedades y su gente y fue y los rescató. Ellos también tuvieron, dice, un testimonio firme de que eso humanamente no era posible, porque ellos eran poquitos y no eran gente de guerra. Sin embargo, ellos vencieron y trajeron todo el botín extra también. Y ellos vieron la superioridad de su religión. También tuvieron entre ellos la vida de Lot, que fue un testimonio vivo del Dios al que él creía y de la fe que él profesaba. O sea, antes de Dios emitir ese juicio, primero se aseguró de que ellos tuvieran todo lo necesario para ellos recapacitar, como pasó, por ejemplo, con la ciudad de Nínive. Era otra ciudad tan corrupta, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el Señor mandó a Jonás, que fue el caso que trataron anteriormente, ¿verdad que sí? Y Jonás, con su predicación y su amonestación, ellos entendieron y recapacitaron. Y la ciudad entonces, ¿qué? No fue destruida. Luego ellos cayeron en pecado y luego fue destruida. Pero en ese momento Dios tuvo que misericordia porque se arrepintieron. Exacto. Esos pecados que habíamos mencionado ya anteriormente fueron la causa por la cual Dios tenía que destruirla. Y de hecho eso nos sirve a nosotros como lección, porque nosotros a veces confundimos el amor y la misericordia de Dios como que son eternas, y eso no es así. El amor de Dios es eterno, pero su misericordia tiene límites. Y en eso nosotros debemos ser muy conscientes. Si se dan cuenta, en el Viejo Testamento, en toda la Biblia, vemos a un Dios en el cual, por ejemplo, Moisés, que vemos que Moisés está así viendo la zarza ardiente, pero cuando tú lees el capítulo, te das cuenta que él cubrió su rostro. O sea, mientras Dios le habló en la zarza, ¿cómo estuvo él? Dice la Biblia, con el rostro, cubierto. Sí. Cuando estuvo en el monte Sinaí, o sea, Dios demanda respeto, santidad, pero también a través de Cristo y su vida y su sacrificio y todas sus cosas podemos ver también la magnanimidad del amor de Dios, pero que no debemos confundir una cosa con otra. Amar al Señor y ver su misericordia hacia nosotros, pero tampoco recostarnos tanto sobre eso al punto tal que abusemos de su misericordia. Sabes que tú estás mencionando eso, pero eso como que me lleva a mí como a reflexionar y como a querer imaginarme qué estaría pasando Lot en ese momento, porque por ejemplo, Dios mandó a destruir esa ciudad por todo el pecado, pero ahí estaba Lot, que era un siervo de Dios, y que aunque estaba viviendo ahí dentro de esa ciudad, él todavía tenía algún temor por Dios. Entonces como que yo digo, wow, ¿y qué estaría pensando Lot cuando, será que Dios le llegó a informar que esto iba a pasar y él recapacitó, pudo salir? Vamos a ir viendo cómo fue que Lot pudo salir ileso y que Dios aún así destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así es. Freddy, vemos que el mundo se está yendo por una dirección donde hay mucha corrupción, el amor del prójimo se está enfriando y muchísimas cosas que estamos viendo en nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Puede, a pesar de eso, un ser humano llegar a ser perfecto? Bueno, si nosotros, como decíamos fuera de cámara, nos vemos a nosotros mismos, indudablemente tenemos que pensar que es imposible. Pero si nosotros vemos el poder de Dios y de lo que Él es capaz de hacer en una persona que decide entregarse al dominio y a la voluntad e influencia del Espíritu Santo, entonces es posible. Hay dos vertientes. O decides aceptar la Biblia tal cual como ella te habla, por fe, o decides racionalizarla y creerla en base a lo que tú, en tu logística y el medio que te rodea, tú puedes interpretar eso. ¿Entiendes? Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, el Señor le dijo, caminen, adelante. En tu razón es imposible. ¿Cómo vamos a cruzar por el mar? Está enfrente de nosotros. Pero es ahí a donde Dios demanda de nosotros que aprendamos a vivir por fe. ¿Era posible que Pedro caminara sobre las aguas? No es posible. No, ¿verdad que sí? Pero el Señor le dijo, puedes venir. Y caminó sobre las aguas. Amén. ¿Era posible que, por ejemplo, Elías en el desierto sobreviviera? No era posible. Pero Dios lo sustentó ¿con qué? Con cuervos. ¿Ves? Cuando esa viuda donde él fue llevado
a ese pueblo pagano. Ella dijo, bueno, ya con esta pequeña cantidad de comida, ya comemos mi hijo y yo y vamos a morir. Y esperar la muerte. ¿Eso es lógico lo que ella dijo? Claro que es lógico. Humanamente, sí. Pero el profeta, ¿qué le dijo? Sírveme. A mí Oye, primero. ella en vez de poner a su hijo, por lo menos a su hijo, que como padre siempre ponemos a los hijos por encima de nosotros, Sí. lo puso a él. Y por esa fe en la palabra del profeta de Dios, sobrevivió toda esa sequía. ¿Te das cuenta? Es interesante saber que, como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. O sea que, así como el título de este podcast, porque estamos hablando como en los días de Lot, pero ¿con qué lo estamos comparando? Sí. Pues yo en realidad lo compararía con los últimos tiempos que estamos viviendo y cómo Dios va a salvar a su pueblo, porque sabemos que finalmente estamos seguros que esas ciudades de Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, porque si la consecuencia fue destrucción, entonces no se arrepintieron, pero Lot salió y salió su familia. O sea, ¿de qué forma Dios llamó a Lot, despertó a Lot, le dijo, mi hijo, mira, esas son cosas materiales, yo te quiero dar algo mejor? ¿De qué manera Dios utilizó recursos para que Lot despertara y pudiera salir de la ciudad antes de que fuese destruida? Cuando Lot salió, creo que de Ur de los Caldeos fue donde salió Abraham y Lot, ¿no? Toda esa relación y ese temor a Dios que Lot desarrolló fue producto de la influencia de su tío Abraham. Ok. ¿Ve? Eso para que uno entienda la influencia que uno puede causar Sí. sobre los demás. Sobre Sí. otras personas. Sí. Y de hecho hay un párrafo que no me acuerdo dónde lo dice. Sé que dice que cuando nosotros llevamos a alguien a Cristo por nuestra influencia, estos no serán más allá de lo que somos. Ya, sí. O sea que es una responsabilidad que si queremos que ellos lleguen a alcanzar un nivel de conducta y de relación con Dios muy alto, también nosotros debemos, por nuestra influencia, alcanzar eso. Lot había aprendido a confiar en ese Dios de Israel, pero él no era perfecto, tenía sus cositas. Parece que le gustaba la buena vida, le gustaba la cosa fácil, sin trabajo, y por eso terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Y ahí pues él llegó rico, él no llegó pobre, llegó rico. Y al parecer, cuando leemos el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, al parecer él aumentó ahí sus riquezas aún más. Entonces él no vivía en una choza, él vivía en una casa de gente que De maneja dinero. propiedades. Sí, y para sí. tener dinero debió tener no solo propiedades, negocios, Sí. todo un comercio, sabrá Dios. Eso uno especulando, claro está. Sí. Pero por estar tan sometido a una atmósfera totalmente opuesta a que te pueda influenciar en las cosas de Dios, dice los testimonios que su fe, su relación con Dios había menguado. O sea, al menguar eso, entonces tus perspectivas espirituales de detectar el pecado también bajan. Así como la rana, tú la entras dentro de una olla de agua, ¿verdad? Para que no se salga, ella está en su temperatura normal. Pero a medida que va comenzando a hervir, ella se va adecuando a la temperatura y cuando Sí. viene a darse cuenta que quiere Ya salir, está presa. ya no puede. Ya no puede. Ese es el problema que pasó con él. Él estaba envuelto en esa olla de pecado, donde él perdió la perspectiva del nivel de pecado que tenía la ciudad. Él sabía que era peligrosa, pero no tenía una perspectiva clara de la magnitud de sus pecados y depravaciones. Pero Dios conocía su corazón y fue al único justo que vio en la ciudad. No fue a su esposa, no fue a sus hijas, fue a él. Sí. Y Dios, viendo ese corazón que todavía en medio de tanta corrupción se mantenía, aún con su relación baja, se mantenía todavía firme en su fe a Dios. Dios, para salvarlo, no mandó ángeles. Él bajó él, Wow. acompañado de ángeles, él. Y fue donde Abraham. ¿Por qué donde Abraham? Como habíamos comentado anteriormente. Porque él en su condición ya no pedía. Él no sabía, él no pedía eso para él. Y Dios no puede violentar tu voluntad. Dios no puede hacer algo por ti que tú no deseas. Pero Dios sabía que él necesitaba ser salvado y sacado de ahí. Sí. ¿Qué hizo Dios entonces? Él bajó Cristo y habló con Abraham. Abraham intercedió por su siervo. Como ya mi siervo
ha pedido por mí, por él, ahora yo puedo intervenir para su salvación. Y él mismo fue personalmente quien estuvo a su lado cuando le dijo, ve y sal y no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. Ahí se muestra la misericordia de Dios hacia él y también ahí se muestra el poder de la oración intercesora por nuestros hermanos, porque hay muchas personas que están envueltas en drogas, en vicio, en problemas de hogar y no se están dando cuenta por su ceguera en qué problemas están. Y ahí donde tú y yo cumplimos un papel importante y es interceder por ellos, porque ya que ellos no van a pedir por ellos, Dios no va a hacer por ellos. Tenemos nosotros que pedir por ellos para que entonces ahora Dios intervenga en la vida de esas personas. Así es. Y miren, el pecado de Sodoma y Gomorra es algo tan profundo que muchas personas, si lo pasan desapercibido, no lo van a entender. O si no entran a la historia y comienzan a leer por ellos mismos, es difícil de entender. Pero en el tiempo de Sodoma y Gomorra, se podía percibir la maldad de ese pueblo cuando los mismos ángeles llegaron a la casa de Lot y estaban ahí tocando la puerta, que ellos entraron. Ya los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿qué querían? Querían abusar de los mismos ángeles. Y disculpa que te interrumpa, tú ves ese hecho de ellos cegarlos. Sí. Eso también fue un acto de misericordia de Dios para dándole una oportunidad más a ellos para que se salven. Porque si tan solo con eso ellos se retraen y deciden no continuar, pues entonces ya hay probabilidad de que pueden arrepentirse, ¿no? Sí, pero ellos, a pesar de eso, como quiera se estaban matando por abrir la puerta. ¿Tú sabes lo que es eso? La maldad de esa gente era fuerte. Sí. Como quiera. Bueno, en estos tiempos se nos hace también algo particular, como ver lo que hacía el pueblo de Sodoma y Gomorra, pero hoy en día también estamos viviendo bajo mucho pecado. Inclusive puede ser que las mismas cosas que ellos hacían antes se estén haciendo ahora y más. Pero en este mundo de pecado, ¿uno podría ser semejante a Cristo o es difícil? Hay muchas personas que dicen que no, que es imposible, que en este mundo de pecado que estamos viviendo ahora no podemos llegar a ser semejante a Cristo, no podemos parecernos un poco o llegar a la perfección. ¿Sería esto posible? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo te diré que es imposible, ¿verdad que sí? Porque mi mente es finita, mis hermanos. Yo voy a evaluar las cosas en base a mi experiencia de vida. Sí. Pero el detalle es que no podemos tomar la palabra de Dios en base a mi criterio, porque entonces si hacemos eso, nos estamos poniendo por encima de la sabiduría infinita. Sí. Estamos diciéndole a Dios, yo sé más que tú. Así que tranquilito, porque aunque tú dices eso, yo no te creo del todo. Nos estamos considerando más sabios que Dios. Pero es posible. ¿Por qué es posible? No porque yo lo diga y porque lo crea, porque si usted me pregunta a mí, yo no lo creo. Ahora, la Biblia me dice que sí. Sí. La palabra de Dios es clara cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú puedes decir, pero ¿qué perfección es madurez? Una madurez que se construye con el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? ¿Tuvo tiempo a llegar a ser maduro? No. Llegó tiempo a desarrollar un conocimiento y conocer el plan de salvación y todo este proceso que lleva a una madurez. No le dio tiempo, ¿no? No cogió estudio bíblico, ¿no? ¿Me entiendes? Y la fe de Jesús, bueno. No cogió la fe de Jesús. No. ¿Me entiendes? El ladrón de la cruz, en su relato, encierra muchas verdades. Porque el punto es que el ladrón de la cruz, en su último momento de vida, él fue parte de lo que se estaban burlando de Jesús. No sé si lo han leído en la Biblia. La Biblia lo habla en los evangelios, en uno de ellos, porque dice que ambos se burlaban. Y los testimonios deseados de toda la gente dice que luego él más tarde se comenzó a dar cuenta, el Espíritu Santo obrando. Ya él había conocido de Jesús, ya había escuchado a Juan el Bautista y lo había aceptado como su Salvador, pero las ideas de los fariseos cuando él fue donde ellos, lo sacaron y le quitaron esa impresión que el Espíritu Santo causó en su mente, se la habían sacado. Sin embargo, y se juntó con personas inadecuadas y quizás los pecados que él había hecho no eran para él estar ahí, pero ya como fue apresado junto con ellos, ya tristemente él tuvo que acarrear con las consecuencias de estar mal acompañado. Ve, como personas que no están en un barco que está traficando toneladas de droga y simplemente lo que está como pasajero, pero lo atrapan y ya él se ve envuelto y que usted parte del paquete. Eso le pasó a él.
Entonces el Espíritu Santo comenzó a traerle las profecías de Isaías y toda esa cosa. Y en ese moribundo que estaba ahí a su lado, reconoció a su Salvador. Oye, qué cosa más linda. Pero, ¿qué pasa? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La gente dice, pero que el ladrón en la cruz no obró. ¿Ustedes consideran que el ladrón de la cruz no obró? Bueno, Pareciera que no, ¿verdad? pareciera que no, porque está Porque la Biblia no dice No que dice, obró. no registra eso. Pero especular es una cosa, pero sacar conclusiones es otra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La Biblia dice en alguna parte en qué lugar estaba Jesús entre los tres. Dice que estaba crucificado en el medio de los dos. ¿La Biblia lo dice? Sí. No lo dice. La Biblia no dice que él estaba en el medio. La Biblia dice, y estaba uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero ya por conclusión, ¿qué entendemos? que estaba Estaba en en el Que el estaba en medio. el medio. Ajá. ¿Entiende? Entonces, aunque tenemos el ladrón de la cruz que no nos dice que obró, pero esa fe que él ejerció ahí ya es una obra. ¿Entiendes? Sí. En ese moribundo ejerció fe. ¿Qué comenzó a dar? ¿Pruebas de qué? De su fe. Otra cosa. La Biblia no dice cómo él se comportó cuando a él le estaban rompiendo las rodillas con martillo. ¿Qué es lo lógico de un criminal cuando lo están matando a golpe? Gritar. Gritar. Y maldecirlo. Sí. Pero él tenía que dar muestra de que ya era salvo, sin proferir maldición sobre ellos. Dios no necesita que tú obres para salvarte. Ya Él sabe quién va a ser fiel y quién no. El detalle es que los ángeles y los seres de otros mundos y nosotros cuando seamos salvados y vayamos a evaluar todo, no leemos la mente ni los corazones. Dios nos tiene que mostrar a nosotros dónde cada quien obró para poder explicar por qué lo salvó. Por eso es obligatoria la testificación. Cuando Jesús dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Es aquellos que hayan alcanzado ese carácter de Él, al punto tal que Él se relaciona, dice, a mí mismo, otros como yo, a sí mismo. No, porque somos salvos por gracia. ¿Pero qué es gracia? Eso es verdad. Exacto. ¿Qué es gracia? Cristo no fue ofrecido como cordero por gracia, porque no lo merecíamos. Sin embargo, Él vino y murió. Eso fue por Gracia. Gracias. Cuando tú pides perdón, ¿mereces perdón? No. No. ¿Por qué se te otorga el perdón? Por gracia. Por gracia. Gracias. ¿Por qué somos salvos? ¿Merecemos ser salvos? No. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia. Por gracia. El Espíritu Santo que se nos es dado para capacitarnos a nosotros para vencer el pecado, ¿lo merecemos? No. No. ¿Por qué Pero se lo nos es recibimos. otorgado el Espíritu Santo? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Son todos los recursos de la omnipotencia dados al hombre para poder llegar a vivir la vida que Cristo vivió, si tú la deseas vivir, Amén. si deseas ser salvo. Amén. Amén. Entonces quiere decir que Lot recibió la gracia de Dios porque no merecía ser salvo. Pues Exacto. salvo por Por la gracia. gracia. Wow. Saben que cuando uno habla de la historia de Lot, muchas veces las personas tienden a recordar ese momento cuando Dios le dice, no miren hacia atrás. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios cuando le dijo a Lot y a su familia, no miren hacia atrás, luego de salir de Sodoma y Gomorra? Hay una parte en la Biblia donde dice, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Cuando tú decides tomar el camino, el sendero que Dios te ha dado, y tú volteas hacia atrás, que eso es símbolo de que estás prefiriendo, Lo que dejaste Lo que atrás, dejaste. ¿verdad? ya no eres digno de Dios. La esposa de Lot no se convirtió en estatua de sal porque volteó para atrás. Ella se convirtió en estatua de sal porque ella no valoró el don de la vida que se le estaba otorgando. Por ende, merecía que morir junto con los que estaban en Sodoma y Gomorra, donde su corazón aún permanecía. Aún estaba, exacto. ¿Entiende el punto? Eso es así mismo, eso es como el himno que uno canta, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo mío, atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo Cuando atrás. uno decide seguir a Cristo, uno reconoce que lo que está por delante es más importante de lo que yo estoy dejando atrás. Ahora, ¿lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. El que pone su mano en el arado Ajá. y mira atrás, No es digno de mí. ¿quién dijo eso?
Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice Cristo Jesús. Sí, amén. Amén. Muy interesante, porque en la parte final ahora nosotros quisiéramos hablar un poquito, porque yo aprendí algo hoy. Ajá, Sí, todos claro. estamos aprendiendo. Yo hoy aprendí, porque es una realidad. Muchas veces nosotros tenemos conclusiones y nosotros aseguramos. Cuando usted hizo la pregunta de que si la Biblia dice que si Jesús estaba en el medio, la Biblia lo dice, yo dije que sí. ¿Por qué yo dije que sí? Porque es algo que nosotros sacamos como conclusión, porque es algo lógico, no hay ni siquiera tenía que decirlo. Si hay uno a la derecha y otro a la izquierda, si ella está a mi izquierda y ella está a mi derecha, La que está en el ¿dónde medio eres estaría tú. yo? O sea, Exactamente. Centro. eso tiene mucha lógica y mucho sentido. Y nosotros sabemos que tal vez la Biblia no registra todo lo que Lot hizo mientras estuvo en Sodoma y Gomorra, no registra todo lo que pensó cuando estuvo en Sodoma y Gomorra, no registra cómo él crió a sus hijas, porque sabemos que las hijas de Lot no eran tan buenas como nosotros tal vez quisiéramos imaginar. Bueno, por consecuencias, tú puedes determinar probablemente qué tipo de educación le dio. Por ejemplo, ahí tenemos a Aarón. ¿Por qué Dios mató a sus hijos? ¿Por qué? Que no ¿Ves? eran buenos. Entonces tú te das cuenta que el padre, que era un sacerdote principal, Sí. no los educó con un respeto hacia las cosas de Dios como debió. Exacto. No, que deja que es mejor que los niños corran en la iglesia a que estén corriendo afuera. La casa de Dios es un lugar de santidad. Amén. Amén. Si tú le permites a correr a tu hijo en la iglesia, a jugar, a brincar en los bancos, a subirse en la plataforma como le da su gana y toda esa clase de cosas, es que Dios es amante, venir los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay que interpretar las cosas en su verdadero orden. Sí. En el santuario nadie podía entrar como le diera su gana. Ujú. Hay tiempo para esto, tiempo para llorar, tiempo para reír. Hay lugares para todo Para tipo de cada cosas. cosa. Sí. Jesús no Sí. estaba en un templo, aunque él era el templo, ¿entiendes? Pero nosotros, según enseñamos a nuestros hijos a tener reverencia hacia ese Dios a través de estos detalles no es para que sean salvos. Esto es para crear en el niño temor hacia Dios. Y relación con Dios. Claro, porque en la medida que tú, pero no es temor de miedo me refiero, sino respeto. Respeto. ¿Entiendes? Respeto, Eso a eso iba a que me decir, refiero, respeto. exactamente. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué los padres no juegan y brincan y se ponen a hacer todo lo que los hijos dicen? Y si papi, yo quiero tal cosa, sí, lo que tú digas. ¿Por qué los padres no somos tan flexibles? Porque ellos necesitan entender que papá es papá y tú eres el hijo, ¿entiendes? Tienen que haber un Entonces respeto. nosotros debemos enderezar a nuestros hijos, crearles a ellos respeto hacia ese Dios, para que cuando ellos lean en su palabra que Dios dice tal cosa, ya ellos tienen en su cabeza y en su corazón respeto hacia ese libro. Y ya todo lo que diga ese libro, entonces ellos lo tomarán en serio. Pero si tú le enseñas, no es que Dios, tú puedes jugar. No. Dios es misericordia Así y vas a amor, tomar su sí. palabra. ¿Por qué tú crees que fue que con Eliseo, que vinieron esos niños y se burlaron, y salieron esos dos osos, y mató una parte y dejó gravemente a los demás? ¿Por qué fue eso? Por el hecho de que Dios vio, cuando tú lees el capítulo, creo que en Profetas y Reyes, no estoy seguro si es Patriarca y Profetas y Reyes, cuando tú lees el capítulo te darás cuenta que si estos niños se burlaban del profeta, eso iba a quedar como una burla y como le iba a restar al profeta importancia. Y Dios había mandado un mensaje para su pueblo que debía ser tomado bien seriamente. Entonces, si el siervo de Dios no es visto con respeto, entonces ese mensaje no iba a ser respetado. Y por ende, el pueblo no lo iba a tomar con seriedad. ¿Y cuántos iban a perecer? Todos. El pueblo. Entonces, Dios, por amor al pueblo, tuvo que dar una lección de respeto hacia su siervo. Porque en la medida que los respetaran, iban a respetar el mandato de Dios hacia su pueblo. Ahora, según lo que yo aprendí hoy, yo quiero hacer la última pregunta, porque en realidad, ahora mismo mucha gente puede estar pensando, entonces ven acá, Dios tuvo misericordia de Lot, pero según lo que nosotros podemos ver, como no sabemos cómo él se manejó, porque la Biblia no da detalles de cómo él crió a sus hijas, de cómo él pensaba, ni nada de ese tipo de cosas, ¿se habrá contaminado Lot adentro de la ciudad?
Dios lo salvó porque se contaminó y quería descontaminarlo, o ocurrió algo con Lot Ajá, exacto. que lo dejó firme, aunque él estaba dentro de la ciudad y estaba mentalmente capturado por las cosas que había en la ciudad, porque en realidad, si nosotros podemos pensar eso mismo, que pensamos que Dios es misericordia y a veces vemos cosas y decimos, no, eso no está tan mal, pero el tan lo daña, porque no está tan mal, pero no está bien, porque no está tan mal, pero está mal. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si Lot se contaminó en la ciudad o no se contaminó? Ok, mira, primeramente, las hijas de Lot, al no obedecer a su padre, eso nos deja dicho a nosotros que a diferencia de Abraham, de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Cuando Abraham lo llevó y le dijo, tú vas a hacer el cordero, él no era un niño, era un muchacho fuerte, alto, que él podía fácilmente agarrar a su papá y Darle un zumbarlo, metrallón. como decimos nosotros. Él era un muchacho robusto, fuerte, ¿ve? Sin embargo, esa acción que dijo, bueno, padre, si así lo ha dicho el Señor, pues yo haré y me someto a eso. Eso denota que, ¿cómo lo educó su padre con respecto a Dios? Un respeto a Dios. Le y inculcó obediencia. respeto y obediencia Obediencia. a Dios. ¿Con sus palabras solamente? Con su ejemplo. Con Con su ejemplo. Las hijas de Lot no obraron de igual forma. El padre le dijo, tenemos que salir porque la ciudad va a ser destruida. Pero las hijas no hicieron caso. Las hijas que se quedaron, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron caso? Porque de alguna forma su papá no las educó como debió, con ese temor hacia las cosas de Dios. Y el hecho de haberlas llevado a Sodoma y Gomorra las expuso a la influencia de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo sabemos? Porque las hijas que sobrevivieron, ¿qué luego hicieron con su papá? Le dieron alcohol y tuvieron sexo con su papá. Y él era un viejo, él no era de un muchacho joven, ¿entiendes? Él era ya un señor, un anciano, él, ¿entiendes? Sin embargo, tú pudieras decir, ¿pero qué? ¿Pero Lot educó bien? No, por los resultados podemos sacar esas conclusiones. Exacto, dime. No ¿Qué especulaciones. hijo que bien educados va a llegar a eso? Exacto. No. Ahora, ¿se contaminó Lot en Sodoma y Gomorra? Podemos como conclusión entender que si Dios decidió bajar del cielo y salvarlo, es porque quería salvarlo de eso. De que O sea, no se que él no había contaminara. caído en Entiendo yo. contaminación. Ujú. El justo por la fe vivirá. Vivirá. Lot vivió. ¿Por qué? Porque fue Porque era, justo. según el versículo, Justo. porque el justo por la fe vivirá. Ujú. Entonces, si él era justo, ¿cómo tú puedes ligar justicia y contaminación a la vez? O sea, estoy tratando de mantenerme dentro de lo que dice la Biblia, porque si tú me preguntas a mí, yo no estuve ahí para leer el Exacto. corazón De yo no Lot. leo corazones, Aunque ¿entiendes? estuviéramos ahí, no podemos No saber. podemos, aunque estuviera enfrente, ¿verdad? Que sí. Y aunque él me dijera que no, Sí. tampoco yo no sé a No, ciencia que uno cierta no- si lo sí, que no, me está diciendo es exacto. verdad. No sabe todo lo que Pero por los resultados podemos saber qué es lo que hay a veces en el corazón de la persona. Por eso dice la palabra de Dios, por sus obras, por sus frutos Lo los conoceréis. conoceréis, ¿verdad? Bien, perfecto. Bien, muchas gracias, Freddy. Una vez más te damos porque... Siempre, gracias por invitarme. Así es, no va a ser la única vez, la última vez no. Yo creo que se va a repetir la visita, ¿verdad que sí? Esperamos que tú vuelvas y aceptes para que Claro, estés con sí. nosotros. Siempre. Les queremos decir a todos ustedes que han visto este mensaje, que eso fue algo real. La destrucción de Sodoma y Gomorra, el pecado, fue algo real. Pero que lo más importante es que también tenemos que saber que hoy en día estamos también pasando por lo mismo. Y queremos de que nosotros, arraigados de la mano de Cristo, podamos salir sin contaminación, así como pudo salir Lot del pueblo de Sodoma y Gomorra. Una vez más, damos gracias por aquellos que están sintonizando al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima.